unidad de corriente eléctrica y vamos a distinguir o señalar las características de la corriente directa o continua. Esta se llama corriente continua y pues nosotros la tenemos presente con nuestras baterías. Es una corriente continua. Es una corriente que se llama CC, para que no se les olvide. Estas es las siglas. Corriente continua significa CC. Y la corriente más peligrosa es la AC, la próxima que vamos a estudiar. CC, corriente continua, AC, corriente alterna. Es una corriente en donde los electrones viajan del polo negativo de la fuente al polo positivo. Acá tenemos este gráfico, aquí está el polo negativo y los electrones hacen el recorrido de manera continua, ordenada. Y esto por eso le decimos corriente continua, no hay un cambio de dirección de los electrones. Eso hay que resaltar, del polo negativo al polo positivo, todo el mundo bien ordenadito, corriente continua. Y es producida por los sistemas, decimos, de pilas o baterías. Para ser un poco consecuentes con el gráfico, dice de la derecha, se toma a la corriente como positiva y esta circula desde la terminal positiva a la terminal negativa, la cual se designa como corriente convencional. Eso es lo como funciona en una batería. Por convenio, así lo usaremos en todo este texto. Se toma como corriente eléctrica el flujo de cargas positivas, aunque esto es en consecuencia del flujo de electrones. Por tanto, el sentido de la corriente eléctrica es del polo positivo de la fuente al polo negativo, es decir, contrario al flujo de los electrones y siempre tiene el mismo signo. Esto es contrario a lo que explicábamos en el párrafo anterior. Por convenio, en este texto nosotros vamos a decir que las cargas eléctricas, la corriente eléctrica, el flujo de cargas positivas, pues tendría esta dirección como está acá en este gráfico de la derecha, del polo positivo de la batería al polo negativo, y ahí tenemos la corriente continua. Es importante la intensidad de la corriente, que es la cantidad de carga eléctrica que pasa en un tiempo dado. ¿Cuántas cargas en cuánto tiempo? A esa magnitud de la corriente se llama intensidad de la corriente y se mide en algo que se llama amperio, que nada tiene que ver con voltios. El amperio es el que causa problemas a la salud del ser humano cuando alguien toca un cable electrizado. La corriente eléctrica es la cantidad de carga Q. Vamos a trabajar con esta letra Q que atraviesa el bombillo o la lámpara en un segundo, lo cual se expresa carga eléctrica entre el tiempo. Voy a tener la intensidad de la corriente. Entre más carga esté pasando, pues más fuerte es la corriente. Carga entre tiempo. Intensidad de la corriente es igual a carga entre tiempo. Si la carga que pasa por la lámpara es de 1 coulomb, esta es la unidad de medida que vamos a usar, en un segundo, entonces voy a tener un ampere o un amperio. Por ejemplo, aquí está este ejercicio que dice si por el foco o bombillo pasa una carga de 15 coulomb en un segundo, ¿cuál es la intensidad de la corriente? Solamente voy a dividir la carga entre el tiempo. En un segundo tengo 14 coulomb, en un segundo tendría 14 amperios. La corriente eléctrica se mide en amperios. Nosotros las baterías de los teléfonos celulares, ustedes saben, jóvenes, que hay baterías hay cargadores de teléfono o las baterías tienen sus respectivos microamperios. Por ejemplo, no es lo mismo un cargador de 2000 microamperios que de 4000 o 5000. El que tiene más de 3000 a 5000 microamperios carga muy rápido su teléfono celular. No es lo mismo un teléfono de 1500 microamperios que no carga muy rápido.
La corriente eléctrica se mide en amperios y para los circuitos electrónicos generalmente se mide en miliamperios, así como lo tiene su batería de su smartphone o su cargador, o microamperios. Aquí tienen el símbolo que ustedes pueden buscar en su cargador. Aquí tenemos notación científica nada más, un miliamperio es 1 por 10 a la menos 3 y un microamperio pues tenemos 1 por 10 a la menos 6 amperios, que es la intensidad. Para finalizar esto de la corriente continua, para pasar a la alterna, vamos a leer este parrafito que dice la corriente continua, CC. Es el flujo continuo de electrones ordenados a través de un conductor entre dos puntos de distinto potencial. Esta corriente mantiene siempre su polaridad, como es el caso de pilas, baterías, dinamos. Es muy importante, siempre a veces tenemos baterías de poco voltaje, poca carga. La corriente alterna, en cambio, los electrones están que van y vienen. La característica principal de la corriente alterna es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como los ciclos o hertz por segundo de esta corriente, la cual es debido a que los portadores de carga eléctrica en un circuito cerrado cambian de dirección y sentido. Por eso se llama corriente alterna. Esta pregunta también es de examen. La característica principal de la corriente alterna es que cambia polaridad. Las polaridades se invierten, al igual si pueden tomar nota de este párrafo que es muy importante. Hablar de las polaridades y las características. La diferencia de la corriente alterna con la corriente continua es que la corriente continua circula en un sentido, pues, y esta en muchos sentidos en un segundo. Este tipo de corriente es la que tenemos en nuestras casas y la usamos para alimentar la refrigeradora, la plancha, el equipo de sonido, la lavadora. La corriente alterna hace que funcionen las luces, los electrodomésticos y todo lo que nosotros poseemos. Cualquier corriente alterna puede fluir a través de diferentes dispositivos sin sufrir deformación. Bueno, hemos señalado las características de la corriente continua y también de la corriente alterna. Es importante que tomemos notas, que pausemos el vídeo y poder tomar también capturas de algunos modelos o circuitos. Un circuito eléctrico es el recorrido por el que circulan los electrones. Consta básicamente de los siguientes elementos: un generador que proporciona energía eléctrica, un hilo conductor o los conductores, un elemento, un interruptor y un receptor, que pueden ser varios receptores. Nosotros en los próximos videos vamos a hablar de circuitos en serie, circuitos en paralelo, la resistencia y otras magnitudes importantes. También es muy importante que ustedes tomen las notas correspondientes de esta parte teórica que estamos trabajando de la corriente eléctrica. Espero les haya servido este vídeo que hemos compartido con ustedes de esta manera rápida, la parte de corriente eléctrica y la parte de intensidad de la corriente. Muchas gracias.